La primera vez que lo traicioné fue con la aguja todavía clavada en el brazo y la sangre cayendo lenta, como si el cuerpo también quisiera confesar antes que yo. No fue en una cama ni en un hotel barato, fue bajo luces blancas, con olor a alcohol y algodón, en un centro nocturno de donación de sangre. Yo era una mujer común, o eso creía, casada desde hacía 12 años con un hombre bueno, predecible, correcto, de esos que te preguntan si cerraste el gas y te besan la frente antes de dormir. Mi marido se llama Andrés, y durante años pensé que la estabilidad era amor, que la rutina era una forma adulta de querer. Nuestra vida antes era tranquila, casi silenciosa, cenas iguales, domingos largos, sexo correcto, conversaciones sin riesgo. Y yo me estaba apagando despacio, sin hacer ruido. La noche que todo empezó fui a donar sangre porque una amiga me lo pidió, porque necesitaban voluntarios, porque quería sentir que servía para algo más que doblar ropa y responder mensajes con emojis. Él estaba sentado frente a mí, conectado a otra bolsa, mirándome sin mirarme, con una calma extraña en los ojos. ¿Primera vez?, me preguntó, señalando mi mano temblorosa. Asentí y sonreí como si no tuviera miedo, como si no estuviera vacía. Se llamaba Julián, tenía una voz baja, gastada, y dijo que donaba cada mes, como un ritual. Nos separaba un pasillo estrecho y, sin embargo, sentí que estaba demasiado cerca. Hablamos de cosas pequeñas, del frío, del insomnio, de por qué la gente viene de noche a vaciarse un poco. Cuando la enfermera se fue, nuestras miradas se quedaron solas, colgadas en el aire. No hubo contacto, pero algo se tensó, como un cable invisible. Volví la semana siguiente, sin decirle a nadie, diciéndome que era coincidencia, que era altruismo. Él también volvió. Siempre de noche. Siempre el mismo turno. La traición empezó ahí, antes de cualquier roce, cuando empecé a guardar ese secreto como algo mío. Hablábamos mientras la sangre caía, como si ese intercambio nos permitiera decir verdades que no decíamos en casa. Me contó que estaba casado, que su matrimonio era una habitación cerrada, que ya no encontraba la puerta. Yo no le conté todo, pero mis silencios decían más que mis palabras. Un martes, cuando ya nos conocíamos demasiado, su mano buscó la mía entre las camillas, apenas un roce, apenas un permiso. No lo retiré. Sentí culpa, sí, pero también sentí que estaba viva, y eso me asustó más. La traición se consumó sin sexo, sin desnudos, con labios que se rozaron detrás de una cortina médica, con respiraciones contenidas y el pitido lejano de una máquina. Salí de ahí mareada, no por la sangre perdida, sino por lo que había ganado. En casa, Andrés dormía, y yo me metí en la ducha como si el agua pudiera borrar lo que ya estaba dentro. Durante meses vivimos en ese espacio imposible, entre agujas, donaciones y cafés en vasos de cartón, construyendo una intimidad clandestina que no necesitaba piel para doler. Julián me miraba como nadie lo había hecho en años, como si viera la versión de mí que yo había escondido incluso de mí misma. Cada encuentro me hacía más valiente y más cobarde al mismo tiempo. Hasta la noche en que todo se rompió. Entré al centro y no estaba en su camilla habitual. Pregunté con una sonrisa que no era mía. La enfermera me miró raro. ¿Julián?, dijo. Hoy vino con su esposa. Ella necesitaba una transfusión compatible. Él no pudo donar. Sentí que el suelo se movía, que el aire se espesaba. Los vi al fondo, tomados de la mano, susurrándose cosas que yo creí solo nuestras. Y entonces entendí algo que todavía me quema en el pecho. Pero eso te lo contaré después. Entendí que nunca fui la única historia que se contaba en su silencio y me quedé ahí, congelada, viendo cómo él acomodaba la manta sobre los hombros de ella con el mismo gesto lento con el que a mí me rozaba los dedos. Y algo dentro de mí se resquebrajó sin hacer ruido, porque no fue rabia lo que sentí primero, fue vergüenza. Una vergüenza profunda, animal, por haber creído que lo nuestro era distinto, por haber construido una épica con agujas y bolsas de sangre mientras él seguía viviendo su vida completa en otro lugar. Quise irme pero mis piernas no respondían, quise llorar pero no podía, solo miraba, respirando ese olor a desinfectante que ya no significaba refugio sino evidencia. Esa noche doné igual, por inercia, porque no sabía cómo salir sin que me notaran temblar,
Y mientras la sangre volvía a salir de mí pensé que tal vez siempre había sido así, que yo daba y daba esperando que alguien me mirara como yo necesitaba. Cuando terminó el proceso me levanté mareada y lo vi acercarse, solo, con el rostro tenso, diciendo mi nombre en voz baja como si todavía tuviera derecho a hacerlo, me pidió que habláramos afuera. Negué con la cabeza, no porque fuera fuerte sino porque estaba vacía. Me dijo que no era lo que parecía y casi me reí, porque claro que era exactamente lo que parecía. Una historia paralela que nunca tuvo intención de cruzarse conmigo. Esa noche volví a casa más temprano de lo habitual y Andrés estaba en la cocina, descalzo, preparando algo simple, me preguntó si estaba bien y yo asentí como siempre, pero por primera vez sentí que la mentira pesaba más que la culpa. Pasaron los días y Julián dejó de ir, o tal vez fui yo la que dejó de verlo. El centro nocturno se volvió un lugar hostil, lleno de miradas que no existían, de recuerdos que me punzaban, y aún así volví una última vez, no por él sino por mí, para cerrar algo que nunca se cerró de verdad. Y ahí lo encontré, solo, sentado sin donar, esperándome. Me dijo que su esposa nunca supo nada, que estaba enferma desde hacía tiempo, que él donaba por ella, por miedo, por culpa. Y mientras hablaba entendí que su forma de amar era esa, fragmentada, silenciosa, siempre a medias. Y que yo había encajado perfecto en ese hueco. No lo abracé, no lo besé, solo lo miré y le dije que ya no podía seguir sangrando por alguien que no iba a quedarse a recogerme del suelo. Salí de ahí con una calma extraña, casi cruel. En casa Andrés dormía otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Me acosté a su lado y sentí el peso de todo lo no dicho entre nosotros. Entendí que la traición no había sido solo a él sino a mí misma, por aceptar migajas creyendo que eran salvación, y desde entonces vivo con una pregunta clavada en el pecho, una que todavía no me animo a responder, pero que ahora te dejo a vos, mirándote del otro lado del audio, respirando conmigo. ¿Crees que algunas infidelidades empiezan mucho antes del primer roce, cuando nadie nos ve, ni siquiera nosotros mismos? No le conté nada a nadie durante semanas. Caminé con ese secreto como con una herida que no sangra pero arde cuando te moves mal. Seguí yendo a trabajar. Seguí besando a Andrés en la mejilla, seguí preguntándole por su día mientras por dentro algo se iba endureciendo, porque ya no podía desoír la verdad que me había explotado en la cara. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, su forma de escucharme sin realmente oír, la manera en que evitábamos ciertas conversaciones como si el silencio fuera un acuerdo tácito. Una noche, sin pensarlo demasiado, le pregunté si alguna vez había sentido ganas de ser otra persona. Me miró confundido y se rió, dijo que no, que estaba bien así, y esa respuesta tan simple me cayó como una sentencia, porque yo ya no podía decir lo mismo. Intenté volver a donar sangre y no pude. El olor me devolvía imágenes, sensaciones, la ilusión de haber sido vista de verdad. Empecé a soñar con Julián, no con su cuerpo, sino con su voz susurrándome cosas que nunca más escuché de nadie. Me odié por eso. Me prometí olvidarlo, y sin embargo una tarde lo vi de lejos, en la calle, caminando con su esposa, más delgada, apoyada en su brazo, y sentí una mezcla de alivio y rabia, porque seguía ahí, entero, mientras yo me desarmaba por dentro. Esa noche discutí con Andrés por una tontería, por un plato mal lavado, y terminé llorando en el baño sin saber cómo explicar que el problema no era el plato, que el problema era que yo ya no cabía en la vida que había construido. Pensé en confesar, ensayé palabras frente al espejo, pero cada vez que abría la boca me paralizaba el miedo a destruirlo todo. Entendí que la traición no siempre pide permiso para terminar, que a veces se queda latiendo, contaminándolo todo, incluso cuando la historia ya no existe. Empecé a preguntarme si el amor alcanza cuando una de las dos personas ya despertó y la otra sigue dormida, si la culpa es suficiente castigo o si solo es otra forma de esconderse. Y todavía hoy, mientras te hablo, no sé si lo que siento es arrepentimiento o nostalgia. Si extraño a Julián o a la mujer que fui cuando alguien me miró como si valiera la pena detener el mundo un instante. Porque hay verdades que no buscan ser dichas, solo ser reconocidas, y yo todavía no sé qué voy a hacer con la mía. Empecé a cambiar cosas pequeñas como si eso pudiera reordenar el desastre interno. Cambié el camino al trabajo, el café de la mañana, incluso la forma de peinarme. Andrés lo notó y dijo que me veía distinta, más linda, y esa frase me atravesó como una ironía cruel porque esa versión mejorada de mí no le pertenecía a nadie en particular. Era el resultado de haberme roto, de haber mirado una verdad que ya no podía desver. Una noche me preguntó si era feliz y tardé demasiado en responder, tanto que supe que ya había contestado sin decir nada.
Me dijo que últimamente me sentía lejos y quise gritarle que yo llevaba años lejos, que lo único nuevo era que por fin lo había notado, pero me callé, como siempre. Porque callar es una costumbre difícil de romper, volví a pensar en Julián no como hombre sino como símbolo, como esa grieta por donde se me escapó la vida que no me estaba permitiendo vivir. Entendí que si no hubiera sido él habría sido otro, o algo, cualquier cosa que me devolviera la sensación de existir más allá del rol de esposa funcional. Empecé a escribir en notas del celular cosas que nunca envié, confesiones sin destinatario, verdades a medias, deseos que me daban miedo. Una madrugada Andrés se despertó y me encontró llorando en silencio, me abrazó torpemente y dijo que todo iba a estar bien. Y por primera vez no sentí alivio sino una tristeza profunda, porque ya no quería que todo estuviera bien. Quería que fuera real, que doliera si tenía que doler, que se rompiera si era necesario. Entendí que el verdadero engaño no había sido el beso detrás de la cortina ni la mano entrelazada mientras la sangre caía. El verdadero engaño fue fingir durante años que esa vida me alcanzaba, que no necesitaba más, que no merecía más. Ahora camino con esa lucidez incómoda que llega tarde pero llega, y no sé todavía si tendré el coraje de hablar, de irme, de quedarme distinta. Solo sé que después de Julián, después de esa noche en la que vi su mundo completo, sin mí ya no puedo volver a ser la mujer que se conformaba con no sentir, y eso, aunque no tenga nombre ni final todavía, ya lo cambió todo. Empecé a vivir con una especie de doble conciencia, como si una parte de mí siguiera cumpliendo horarios y expectativas mientras la otra observaba todo desde afuera, analizando cada gesto, cada palabra, preguntándose cuándo había empezado exactamente la renuncia, porque no fue de golpe, no fue un día puntual, fue una acumulación de pequeños abandonos propios, noches en las que preferí no decir, mañanas en las que elegí no pedir, años en los que me convencí de que querer menos era madurar. Andrés seguía siendo el mismo, atento en lo práctico, ausente en lo profundo, y yo ya no podía dejar de notar cómo evitaba mirarme cuando hablábamos de emociones, cómo cambiaba de tema cuando algo se acercaba demasiado a lo verdadero. Una tarde me encontré revisando fotos viejas, buscando no sé qué prueba, qué señal de que alguna vez fui distinta, y la encontré en mis propios ojos, más vivos, más hambrientos. Entendí que nadie me había quitado nada, que yo misma había ido cediendo espacio hasta quedarme chica dentro de mi propia vida. Pensé en Julián otra vez y por primera vez no lo hice con deseo sino con claridad. Él fue un espejo, no un destino, fue el lugar donde proyecté todo lo que no me animaba a reclamar. Por eso dolió tanto, porque al perderlo no perdí a un hombre sino la ilusión de que alguien vendría a salvarme del silencio. Empecé a hablar más conmigo misma, a hacerme preguntas incómodas mientras manejaba o me duchaba, preguntas que no admiten respuestas rápidas. Me pregunté si el amor puede sobrevivir cuando una mujer despierta y decide no volver a dormirse. Me pregunté si quedarse también puede ser una forma de traición, no a otro sino a una misma. Andrés empezó a notar mi distancia como algo concreto, ya no solo intuición. Me preguntó si había alguien más y sentí el cuerpo reaccionar antes que la mente, un temblor breve, casi imperceptible. Le dije que no, y esa mentira fue distinta a las anteriores. No fue protectora ni automática, fue pesada, consciente. Y me di cuenta de que ya no quería seguir acumulándolas, que algo en mí se estaba preparando para un movimiento que todavía no tenía forma. No sé si será una confesión, una ruptura, una reconstrucción. Solo sé que después de mirar de frente lo que sentí, lo que hice, lo que deseé, ya no puedo fingir ignorancia, y vivir sin fingir cambia el pulso de todo, incluso del miedo, incluso de la culpa. Hubo un día específico en el que entendí que ya no estaba esperando que algo pasara, sino que algo ya había pasado dentro de mí y no tenía marcha atrás. Fue una mañana común, de esas que no se recuerdan. Andrés salió antes que yo y dejó la taza mal enjuagada en la pileta, nada grave, nada nuevo. Pero la miré y sentí una fatiga antigua, una que no se arregla con vacaciones ni con promesas. Me senté en la mesa y me quedé ahí, inmóvil, escuchando el ruido del edificio, las cañerías, los pasos de otros viviendo sus vidas, y pensé que yo también estaba viviendo la mía pero a medias. Como si siempre hubiera una parte en pausa. Empecé a imaginar cómo sería decir la verdad y no fue una fantasía heroica, fue torpe, incómoda, con silencios largos y miradas que no sabría sostener. Entendí que no quería confesar para aliviarme sino para dejar de esconderme, que eran cosas distintas. Recordé la primera noche con Julián, no el beso, no la tensión, sino el momento exacto en que me sentí escuchada sin tener que explicarme, y me di cuenta de que eso era lo que había estado buscando todo el tiempo.
No un hombre sino un espacio donde existir sin traducirme. Desde entonces empecé a hablar más lento con Andrés, a no llenar los silencios, a dejar que lo incómodo se quedara un poco más. Él se inquietaba, yo también, pero ya no retrocedía. Una noche me preguntó si quería seguir casada y sentí que el corazón se me subía a la garganta. No respondí enseguida, respiré, dejé que el cuerpo hablara primero, y dije no lo sé. Fue la frase más honesta que había dicho en años y lo vi derrumbarse un poco frente a mí, no lloró. Pero algo se le cayó de los hombros, como si también estuviera cansado de sostener una forma. En ese momento supe que nada iba a volver a ser como antes, no porque hubiera habido una infidelidad sino porque ya no había negación. Y la negación es un pegamento poderoso. Desde ese día camino con una mezcla rara de miedo y alivio. No sé si voy a irme, no sé si voy a quedarme, no sé si algún día le contaré todo o solo lo necesario, pero sé que ya no estoy anestesiada, que la herida está abierta y duele y sangra a veces, pero también respira. Y después de haber sentido eso, después de haberme sentido viva incluso en el error, no hay rutina que vuelva a cerrarme los ojos. Empezamos a convivir con una verdad a medias, una casa donde ya no fingíamos estar bien pero tampoco decíamos por qué no lo estábamos. Y esa ambigüedad era agotadora, más que la mentira incluso, porque exigía presencia constante, atención. Andrés se volvió más cuidadoso, como si tuviera miedo de empujar algo que ya estaba al borde. Y yo me volví más honesta en gestos pequeños. En decir no quiero hoy, estoy cansada, necesito estar sola, cosas mínimas que antes tragaba sin pensar. Una tarde me preguntó si había hecho algo de lo que me arrepintiera y sentí como el pasado me subía por la espalda. No respondí, miré por la ventana, vi a una mujer cruzar la calle hablando por teléfono, riéndose, y pensé en cuántas versiones de una misma pueden convivir sin tocarse. Le dije que todos hacemos cosas que no sabemos cómo sostener después. No insistió, pero su silencio fue denso, casi físico. Empecé a entender que el matrimonio también puede convertirse en un pacto de no profundizar demasiado para no romper nada, y yo ya no podía sostener ese pacto. Por las noches me costaba dormir, no por culpa sino por lucidez. Una lucidez incómoda que me obligaba a repasar cada decisión, cada renuncia. Empecé a preguntarme cuándo había dejado de desear con la misma intensidad con la que cumplía. Cuando había aprendido a conformarme como si eso fuera una virtud. Pensé otra vez en el centro de donación. En ese lugar frío donde, paradójicamente, sentí más calor humano que en muchos espacios íntimos. Pensé en la ironía de haberme vaciado literalmente para sentirme llena. Y entendí que la traición no había sido solo cruzar un límite sino descubrir que ese límite existía porque yo llevaba años caminando en círculos. Un domingo le propuse a Andrés salir a caminar sin rumbo, como antes, aceptó con una sonrisa triste. Caminamos en silencio largo rato, y en un momento me tomó la mano, no con deseo sino con miedo. Y sentí ternura, una ternura profunda, dolorosa, porque seguía queriéndolo, pero ya no de la misma manera. Ya no desde la promesa sino desde la compasión, y eso me asustó más que cualquier infidelidad. Porque amar desde la compasión es empezar a despedirse sin decirlo. Esa noche soñé que volvía a donar sangre y que la bolsa nunca se llenaba, que algo se había roto en el mecanismo. Me desperté con el pecho apretado, entendiendo que ya no podía seguir dando sin preguntarme para qué. Empecé a imaginar escenarios posibles, no como planes sino como reflejos. Yo sola en un departamento chico, yo quedándome pero siendo otra, yo hablando, yo callando. Ninguno se sentía cómodo, pero todos se sentían reales, y quizás eso era lo nuevo, que la incomodidad ya no me parecía un precio demasiado alto por la verdad, que el miedo ya no era suficiente para quedarme quieta, que el recuerdo de Julián ya no dolía como pérdida sino como advertencia, como la señal de lo que pasa cuando una busca afuera lo que no se anima a reclamar adentro. Y todavía sigo acá, en este punto suspendido, respirando más hondo, caminando más lento, sabiendo que algo se va a mover, no porque quiera destruir sino porque ya no sé vivir dormida, porque después de todo lo que sentí, de todo lo que me permití sentir, la quietud dejó de ser un refugio y se volvió una jaula silenciosa. Empecé a notar que el cuerpo siempre sabe antes que la cabeza, que se adelanta con señales pequeñas, un nudo en el estómago cuando Andrés llegaba y me preguntaba cómo estuvo mi día, una presión en el pecho cuando intentábamos hacer el amor y yo me iba mentalmente a otro lado, no a Julián exactamente sino a ese estado de alerta donde me sentía deseada y despierta, y me odié por eso, por no poder conformarme con lo que tenía.
por sentir que estaba pidiendo demasiado, como si querer sentirse viva fuera una exigencia exagerada. Una noche me animé a decirle que necesitaba hablar y él se tensó de inmediato. Como si ya supiera que no iba a gustarle, le dije que me sentía perdida, que no sabía quién era últimamente, que algo se había roto en mí. No mencioné nombres ni lugares, solo hablé de sensaciones, de vacío, de esa incomodidad. ¿Que no se va? Él me escuchó en silencio y cuando terminé dijo que todos pasamos por crisis, que el matrimonio es eso también, aguantar, y esa palabra me golpeó, aguantar. Como si amar fuera resistencia y no elección. Sentí una distancia enorme entre nuestras formas de entender la vida. Me di cuenta de que él estaba dispuesto a sostener una estructura aunque adentro no quedara nada. Y yo ya no podía. Pasaron días raros, educados, donde evitábamos profundizar. Y en esa superficie correcta yo me sentía más sola que nunca. Volví a pasar por el centro de donación sin entrar, solo me quedé afuera, mirando la puerta, recordando quién fui ahí, lo que sentí, y entendí que ese lugar ya había cumplido su función. Que no necesitaba volver porque no estaba huyendo de algo sino avanzando hacia una verdad que todavía me daba miedo nombrar. Una madrugada me desperté con una certeza tranquila y brutal. No estaba enamorada de Julián. Nunca lo estuve. Estaba enamorada de la mujer que fui con él, de mí propia voz cuando no pedía permiso, de mis ganas cuando no estaban domesticadas, y esa revelación fue como una luz fría, sin consuelo pero clara. Me levanté de la cama, fui a la cocina, me senté en la oscuridad y supe que tarde o temprano iba a tener que elegir. No entre dos hombres, sino entre seguir siendo una versión cómoda y pequeña de mí o atreverme a vivir con todas las consecuencias. Escuché a Andrés respirar desde el cuarto y sentí una mezcla de amor, culpa y tristeza, porque no quería herirlo pero tampoco quería desaparecer. Y en ese dilema entendí que a veces no hay decisiones limpias, solo decisiones honestas, y que postergar también es una forma de elegir, una que ya no estaba dispuesta a seguir tomando. Todavía no hice nada concreto, ¿no? Empaqué, no confesé, no grité verdades, pero algo en mí ya cruzó una línea invisible, una que no se vuelve a cruzar en sentido contrario, y mientras te hablo siento ese temblor previo al movimiento, ese instante antes de que algo cambie para siempre, y sé que cuando eso pase ya no podré decir que no sabía, ya no podré fingir que no sentí, porque hay despertares que no admiten marcha atrás aunque el precio sea alto y el miedo siga ahí. Respirándome en la nuca empecé a medir el tiempo de otra manera, no en días o semanas sino en momentos en los que casi hablaba y no lo hacía. En instantes suspendidos donde sentía que una palabra podía cambiarlo todo y aún así la dejaba caer al fondo de la garganta. Andrés seguía ahí, presente, intentando. Y eso hacía todo más difícil porque no había villanos ni escenas claras de ruptura. Solo dos personas caminando a ritmos distintos dentro del mismo espacio. Una noche cenábamos en silencio y me preguntó si todavía lo amaba. La pregunta cayó pesada, sin dramatismo, y tardé tanto en responder que sentí que el silencio ya había dicho algo irreversible. Dije que lo quería, y fue verdad, pero también supe que no era toda la verdad. Porque querer no siempre alcanza cuando el deseo y la curiosidad por la vida se te desbordan por dentro. Empecé a sentir una culpa nueva, no por Julián, no por la traición concreta, sino por esta lentitud mía, por no atreverme a ser clara, por sostener una espera que también lo estaba desgastando a él. Me vi reflejada en su cansancio y me dolió, porque nunca quise ser quien hiere por omisión, quien va apagando al otro de a poco, y aún así ahí estaba, haciéndolo. Una tarde me escribió Julián después de meses, un mensaje breve, casi neutro, preguntando cómo estaba. Leer su nombre en la pantalla me provocó un latigazo físico, no de deseo sino de memoria. No respondí enseguida, dejé el teléfono boca abajo y respiré. Entendí que contestar o no contestar ya no tenía que ver con él sino conmigo, con sí. Iba a seguir usando puertas laterales para no enfrentar el frente. Al final no respondí. No por fuerza sino por coherencia, porque ya no necesitaba ese espejo, porque ya había visto lo suficiente. Esa noche miré a Andrés dormir y pensé en todas las versiones de nosotros que no fueron, en las conversaciones que nunca tuvimos, en las oportunidades que dejamos pasar por miedo o comodidad, y sentí una tristeza serena, menos punzante, como cuando aceptas una pérdida que todavía no ocurrió pero ya sabes inevitable. Empecé a imaginar la vida como algo más amplio que este presente detenido, no como una promesa de felicidad sino como un territorio honesto, con errores visibles y decisiones propias. Me pregunté si tendría el coraje de elegir eso aunque doliera, aunque decepcionara, aunque me dejara sola por un tiempo, y mientras esa pregunta me acompañaba entendí que ya no estaba buscando permiso,
que lo único que me faltaba no era una señal externa sino asumir que la responsabilidad de moverme era mía, solo mía, y esa certeza pesa, pero también libera, porque ya no puedo esconderme detrás de nadie, ni del amor estable ni del amor clandestino, solo quedo yo, frente a lo que soy y a lo que puedo llegar a ser, y aunque todavía no te diga qué va a pasar, aunque todavía no lo haya dicho en voz alta en mi propia casa, sé que el silencio que sostengo ahora no es el mismo de antes, ya no es anestesia, es preparación. Es ese segundo profundo antes de sumergirte sabiendo que el agua va a estar fría pero que igual vas a entrar, porque quedarte en la orilla ya no es una opción que tu cuerpo acepte. Esa noche finalmente hablé, no con un discurso preparado ni con lágrimas teatrales, hablé como pude, con la voz quebrada y el cuerpo cansado. Le dije que había cruzado un límite, que no fue solo físico, que fue una grieta profunda, que había sido en ese lugar improbable donde uno va a dar y termina llevándose algo que no sabía que necesitaba. Le dije su nombre, le dije cuándo, le dije cómo me sentí viva y cómo me sentí miserable después. Esperé el impacto, el enojo, el derrumbe, pero Andrés no reaccionó como yo imaginaba. Se quedó en silencio largo rato y luego dijo que lo sabía, que lo supo desde el principio, que esa noche él también había estado en el centro de donación, no donando sino acompañando a un compañero, que me vio hablar con Julián, que volvió las semanas siguientes y volvió a vernos, que eligió no decir nada porque entendió algo que yo recién ahora estaba entendiendo, que yo ya no estaba ahí del todo desde mucho antes. Me dijo que no fue el beso lo que lo hirió sino darse cuenta de que yo había despertado y él no sabía si podía acompañarme. Lloramos sin tocarnos, no hubo reproches, solo una verdad. Compartida demasiado tarde, esa madrugada armé una mochila pequeña. No por huir sino por respetar lo que acababa de decir. Al salir sentí culpa, miedo y una extraña calma. No sé qué va a pasar después, no sé si volveremos a encontrarnos de otra forma o si cada uno seguirá su camino. Solo sé que por primera vez no estoy sangrando en silencio para sentirme vista. Estoy caminando con todo lo que soy, y ahora que escuchaste mi confesión, decime, ¿crees que la verdadera traición es a la persona que amamos o a la versión de nosotros mismos que dejamos morir para no incomodar a nadie?